Patria esta invitación. Y a todos ustedes su presencia. Yo creo que es un público conformado fundamentalmente por personas que vienen de la militancia, y me parece realmente excelente que tengan interés en el tema de las relaciones internacionales, porque muchas veces las relaciones internacionales o la política internacional son como una cenicienta en el interés político de los militantes, naturalmente más convocados quizás por los problemas cotidianos, locales, y no siempre con una mirada sobre lo que sucede en el mundo y sobre el impacto que eso tiene sobre su realidad. Antes de comenzar mi exposición, les quiero decir que llegué hace pocos días. Efectivamente vengo de Uruguay, yo tengo dos nacionalidades, soy uruguayo, soy cubano también. Tengo hijos argentinos, así que me siento bastante latinoamericano. Y a diferencia de mi anterior visita que pasó unos meses, encontré que, bueno, estamos en la devastación, pero una devastación con alegría. Y me puso muy bien saber que ahora, por lo menos la sociedad argentina, ha recuperado primero la alegría y la esperanza que al propio país, pero lo va a hacer, lo va a lograr. Para cualquier militante, para cualquier persona que le interese entender la política internacional, lo primero que debe comprender, en mi opinión, es que el mundo es una dictadura. No tiene en ninguna noción de democracia, no hay ningún tipo de definición de democracia que se ajuste a lo que sucede en el mundo. El mundo es una dictadura. Y en el mismo momento en que un país, por ejemplo Argentina o cualquier país latinoamericano, intente darse un modelo distinto que de alguna manera subvierta lo que el orden internacional, fundamentalmente determinado por lo que quieren los Estados Unidos o los países centrales, disponen, pasan a ser considerados desde los dueños del mundo como sediciosos. Y lo primero que intentarán hacer es apresarlos, como harían en una dictadura en un país, aislarlos. Si no lo logran de alguna manera condicionar así, los van a intentar torturar económicamente, generarles situaciones que sean insoportables. Y finalmente, si logran realmente desarrollar un modelo que los contravenga demasiado, tampoco tienen problema en operaciones militares y actuar por la fuerza. Esto es lo primero que hay que entender en el mundo. Sobre todo de los países periféricos, los países del tercer mundo, los países que conformamos, que no estamos en el centro del poder mundial. Ahora bien, ¿eso imposibilita acaso que nos planteemos un modelo de desarrollo que resuelva el principal problema que existe en la humanidad, que es la desigualdad? En mi opinión, asumir que esta realidad existe, que el mundo no es democrático, nos obliga a generar estrategias de integración, fundamentalmente, entre diversos países y en la región latinoamericana, entre los países latinoamericanos. Vamos a tener una nueva oportunidad de construir una verdadera integración latinoamericana y va a haber que aprovecharla. Pero no existe ninguna posibilidad de que países de forma aislada logren sostener de manera duradera un modelo que subvierta las órdenes de los Estados Unidos o del capital financiero internacional o de los países centrales o como queramos llamarle a esa estructura que determina este modelo de producción o este modelo económico que funciona en el mundo, caracterizado básicamente porque un grupo muy limitado de personas concentran la enorme mayoría de la riqueza mundial a expensas de una exclusión de vastísimas partes de la humanidad. Observemos nosotros algunos dispositivos por el cual opera esta dictadura. Por ejemplo, el dispositivo financiero. Hay otros dispositivos de propaganda. Se habrán dado cuenta que cualquiera que empiece a tener una política que disienta de lo que dicen desde los poderes centrales es inmediatamente acorralado por campañas
de propaganda y publicitarias que operan a nivel mundial, de demonización, de desinformación, pero que finalmente van generando... ¿Ves? Pero sin concentrarnos en los dispositivos de propaganda, pensemos en los dispositivos económicos. Yo les pongo un ejemplo del Uruguay. Entre el año 1961 y el año 2005, Uruguay firmó 22 acuerdos stand-by con el FMI, como estos que firmó Argentina. Que son acuerdos que tienen ciertas características. En primer lugar, una característica de, bueno, una cantidad de dinero que se te presta, pero por otro lado una cantidad de condicionalidades que se te imponen. Son acuerdos con condicionalidades. ¿Sí? Las condicionalidades son siempre de aplicación de políticas neoliberales, no son otro tipo de condicionalidades. El último acuerdo stand-by que firmó Estados Unidos fue en el año 2005. ¿Qué sucedió en el 2005? Bueno, simplemente que comenzó a gobernar el Frente Amplio. Desde el año 2005 al año 2019 han pasado 14 años sin acuerdo stand-by. Y de hecho, hoy Uruguay le debe 0 pesos al Fondo Monetario Internacional. Canceló su deuda en el año 2006. Brasil, desde el año 2003 hasta el momento no tuvo acuerdos stand-by. ¿Qué sucedió en el 2003? Nada más que una cosa, Lula. Y ustedes pueden decir, pero Bolsonaro no firmó, pero vamos, esperen. Ellos tienen primero un instrumento más inmediato, que es privatizar y vender la Amazonía, como acaba de decir el general Mourão, que es el representante del poder militar, no solo el vicepresidente de Jair Bolsonaro, que en última instancia es un pelele de un partido militar. Bolivia. Evo Morales no firmó ni un solo acuerdo stand-by, pero si ustedes revisan desde antes del gobierno de Evo, 30 años, los últimos 40 años antes del gobierno de Evo, Bolivia firmó 20 acuerdos stand-by, 15, no recuerdo exactamente el número, pero lo pueden buscar, porque esto pueden ir a Google y decir, buscar lo que se llama el History of Lending, del IFM, se escribe IMF, porque está todo en inglés, y ahí buscas por país. Y es bárbaro, porque vos buscas Argentina y entonces te aparecen todos los acuerdos stand-by, las fechas, los montos, lo que retiraron, lo que no retiraron del acuerdo. Porque observen esto, por ejemplo, yo les pongo esta anécdota. En el gobierno de Lacalle, fue el primer gobierno de Lacalle coincidió con el primer gobierno de Menem, acá en Argentina. Uruguay no tenía ninguna necesidad de firmar un acuerdo desde el punto de vista técnico, y sin embargo, igual lo firmó, 2. Y la razón, después se estudió eso, hay un académico norteamericano en la Universidad de New York, Breland, que hizo un libro excelente sobre el tema, donde demuestra que el acuerdo no se firmó por las necesidades financieras, sino por las condicionalidades. Básicamente Lacalle no tenía los votos para impulsar lo que él quería, que era la privatización de las empresas públicas, y lo hizo imponer por el Fondo Monetario Internacional. Y así aprobó la ley de empresas públicas, que por suerte un plebiscito en Uruguay impidió que se privatizara todo, y hoy las empresas públicas, las empresas más importantes de Uruguay son estatales. Pero Argentina no tuvo ese inconveniente, Menem privatizó todo. ¿Sí? De hecho, de los 600 y pico de acuerdos stand-by que se han firmado, hay 250 que se consideran que se firmaron sin necesidades. O sea, los gobiernos son capaces de firmarte un acuerdo para que te apliquen las condiciones, para que el FMI imponga en el país lo que no puede conseguir a través de votos en sus congresos. Les decía, Bolivia, no hay acuerdos stand-by en los periodos de Evo Morales. Ecuador, Rafael Correa no firmó ningún acuerdo de stand-by, pero Lenín Moreno sí, 2018. Observemos, ¿no? Lo primero que hacen estos gobiernos cuando recuperan, la derecha recupera el poder, es ir y someterse al Fondo Monetario Internacional. Argentina ya lo hizo el año pasado. Si ustedes siguen el desempeño, digamos, social, político, económico, social de los países en función de los acuerdos stand-by, van a darse cuenta que América Latina, los países de América Latina, en los periodos donde no tuvieron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, redujeron la pobreza, redujeron la desigualdad, creció la economía. Y en los periodos donde funcionaron este tipo de acuerdos, desastre, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social.
¿Se dan cuenta? Ese es un dispositivo de control, en última instancia, que tienen. Un dispositivo de control que además Mauricio Macri les deja acá como legado, y de alguna manera el gobierno que viene va a tener que resolver, claramente con un objetivo en última instancia, que es desconectarse, y seguramente lo va a lograr, como ya lo hizo en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí?, de digamos, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, yo les decía que este problema de la integración latinoamericana es un problema sobre el cual vamos a tener una nueva oportunidad. Pero una oportunidad que, en mi opinión, que es una opinión muy precaria, porque yo, al fin y al cabo, soy un periodista, tiene ciertas características que la pueden hacer incluso mejor que la anterior que tuvimos cuando hubo una cantidad de gobiernos progresistas, y es la incorporación al campo progresista de México. Y no cualquier integración, sino la de un tipo, Andrés Manuel López Obrador, que tiene realmente las convicciones y las condiciones para plantearse una estrategia, digamos, disonante con los Estados Unidos. Por supuesto, ustedes me van a decir, pero tenemos a Brasil, pero yo coincido con Alberto Fernández cuando dice lo que sucede. Bolsonaro es una anécdota, independientemente que es una anécdota cruel, que está teniendo consecuencias terribles sobre Brasil. Pero hay que ver cuánto tiempo más puede sostener a Lula preso, y salvo que adhieran a un camino autoritario expreso, le hace a un golpe de Estado, yo creo que es inevitable que el gobierno de Bolsonaro sea, digamos, un gobierno de un periodo. Es en este momento el presidente brasileño con mayor rechazo de todos los presidentes brasileños en el periodo acotado de mandato que lleva. ¿Sí? No obstante, está generando muchísimo daño, eso es indiscutible, pero no es que sea un presidente sólido donde el 70% de la población lo aplaude, ni siquiera es el Macri de antes de 2017, haciendo daño, pero todavía con un soporte social enorme. Sigue teniendo soporte, pero lo ha ido perdiendo. Otro dispositivo que por el cual actúa esa dictadura internacional, como se lo llama, esa dictadura que gobierna el mundo, y que ha sido enormemente clara en Brasil, en Argentina, en Ecuador, es el mecanismo este del lawfare. Ustedes lo saben, la persecución judicial a los liderazgos políticos. Lo que yo les quiero decir sobre este mecanismo es que no es un mecanismo independiente de las decisiones que se toman en el centro del poder mundial, que es los Estados Unidos. Ustedes pueden creer que el lawfare, o sea, es una estrategia de la cual adhieren en cada país los sectores dominantes de esos países, y no es una estrategia concertada. Si uno se toma el trabajo de leer el excelente trabajo de investigación de Glenn Greenwald en Brasil y lee los diálogos entre Moro y Dallagnol, el juez Sergio Moro, el juez que llevó preso a Lula, y los fiscales de la causa, va a encontrar varias veces estamos en contacto con los americanos, las conexiones con los americanos. En el caso de Ecuador es tan notable que en este momento la causa por la cual están persiguiendo a Rafael Correa es idéntica prácticamente a la causa con la que perseguían a Cristina Kirchner. La aparición de un cuaderno con que una persona anota todo con un nivel de detalle, está peor porque iba en un avión y se acordaba hasta de la coma, ¿no? ¿Se entiende? Ustedes pueden creer, es una casualidad, y no, es un modelo, y eso es un modelo que viene de algún lado. Y el Departamento de Estado, yo lo digo con toda la brutalidad, pero quiero que lo entiendan con brutalidad, o por lo menos esa es mi posición, actúa en todos los países, y además actúa para perjudicar a todas las fuerzas progresistas, sean más de izquierda, menos, más moderadas, más radicales, con diferentes niveles de agresividad. No todo es como con Venezuela, pero incluso en Uruguay, solo porque Uruguay no suscribió el Grupo de Lima y creó el mecanismo de Montevideo, no tuvieron ningún problema. Hace 2 meses se hace una declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendándole a los estadounidenses que no viajen a Uruguay porque iban a tener problemas de seguridad, lo cual fue respondido con mucha dureza por el gobierno uruguayo, diciéndole no viajen a Estados Unidos porque ahí te pueden matar por ser negro. Eso fue la respuesta de Uruguay, que también va a tener consecuencias, porque esto no es que termina acá, pero en el medio de la campaña electoral,
O sea, actúan en todos los niveles. De todas maneras, es cierto que en el nivel donde hoy se expresa con mayor violencia es en el caso venezolano. Y la última medida, como decía Aronsky, es la invocación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el Consejo de la OEA. Primero, invocación a través de una representación, ¿cómo podríamos decir? Trucha. Es una representación trucha. Es un tipo que va en representación a Venezuela sin ser representante del gobierno venezolano, sino del gobierno paralelo ese, del gobierno encargado de Guaidó. A partir de una solicitud ¿de quién? De la Asamblea Nacional, que por otra parte está mal conformada, o sea que es una... Van y piden el TIAR. Y hay una serie de países, entre ellos Argentina, que votan a favor de eso. Pero el TIAR es un tratado que supone la intervención militar. Y la pregunta, que yo no sé por qué no ha tenido esa, por lo menos no he visto nada que haya tenido esa repercusión en Argentina, y la pregunta concreta que hay que hacerle al gobierno de Macri: ¿usted está dispuesto a mandar soldados a morir a Venezuela? El TIAR es eso, ¿no? El TIAR no es un afiche, no es poner un aro de básquet en la Casa Rosada, no, el TIAR es mandar soldados, estar dispuesto a pelear en otro país. Ya ni siquiera te estoy discutiendo si Venezuela es una dictadura o una democracia, estar dispuestos a... Es eso lo que está detrás de una convocatoria del TIAR. Otros mecanismos, y lo ato con esto de Venezuela porque es muy importante, porque está funcionando en este momento donde opera esa disposición dictatorial mundial. Es a través del sistema financiero, pero también por mecanismos físicos, es el bloqueo absoluto de los países, sobre todo de algunos países. Yo les tengo que decir, por ejemplo, que hoy en Cuba hay un problema, una crisis de combustible que es real, porque están impidiendo a los Estados Unidos que ingresen los buques petroleros. Lo están impidiendo a través de medidas contra las empresas navieras que transportan petróleo. Por eso en este momento en Cuba, si les interesa la información de Cuba, pueden ir a buscarlo. El presidente Díaz-Canel dice: no estamos en un periodo especial, pero efectivamente están teniendo que hacer recortes en los transportes, ya no viajar dos frecuencias de trenes, sino viajar una para la provincia, porque no están dejando entrar petróleo. Además de una serie de medidas como impedir que entren los cruceros, como reducir la cantidad de remesas a $1000 cada tanto de los familiares. Son medidas económicas brutales. Y ni hablar de las que se han tomado con Venezuela. Venezuela acaba de acordar un mecanismo de intercambio petróleo por alimentos, al cual Estados Unidos obviamente tiene que ver cómo boicotear. Pero le resulta difícil, porque ellos ya tenían todo boicoteado. Los venezolanos no podían comprar medicamentos ni alimentos, ni con plata, porque no podían hacer la transacción bancaria. Hay un caso de un cargamento que va desde Turquía a Venezuela, pasando por España, donde España, cuando llega el avión con ese cargamento de medicamentos, lo devuelve a Turquía. O sea, ese nivel de bloqueo es. Entonces ahora hacen un acuerdo, están buscando un mecanismo de cambiar directamente, digamos, por especias, como una especie de trueque. Algo que logre salirse del sistema financiero internacional, pero que no opera solo en Venezuela. En Uruguay, para ponerles un ejemplo, para que vean el nivel de esto, se aprobó hace 2 o 3 años, no, en el gobierno de Pepe Mujica se aprobó la legalización de la venta de marihuana. Ya estaba despenalizado el consumo, pero se aprobó una legalización por la cual la marihuana iba a ser vendida de forma controlada en las farmacias. Y las farmacias se anotaban: yo quiero vender, ¿no?, a las personas que están... Empieza a aplicarse esa medida y se bajan 20 de las 40 farmacias. ¿Y por qué se bajan? Porque los bancos uruguayos, donde las farmacias tenían sus cuentas, su cuenta corriente, le suspenden la cuenta. ¿Por qué? Por decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque va en contra de su ley de drogas. Entonces vos tenés este problema, querés aplicar una medida soberana en tu país que afecta solo a los uruguayos, que no jode a nadie, y las farmacias te dicen: no, yo la quiero vender, pero no puedo, porque el banco, este banco que queda a 2 cuadras en esta esquina, en la Guada, o sea que nadie...
jamás pisó en los Estados Unidos, me suspende la cuenta por una orden que viene desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque si no, ese banco no puede tener entonces actividad financiera con los Estados Unidos y yo qué sé, las casas matrices. A ese nivel funciona el condicionamiento. Cuando uno quiere hacer algo, eso se fue arreglando. ¿Sabe por qué se fue arreglando? Porque en votaciones estatales en los Estados Unidos se fue despenalizando en algunos estados también la marihuana. Entonces por eso se fue arreglando y ahora hay farmacias que... Y además porque por unas medidas bancocentralistas en Uruguay se hizo una especie de mecanismo paralelo para que las farmacias no tuvieran que enfrentar este problema. Pero quiero que observen el nivel, ¿no? Hasta dónde llega los mecanismos, los dispositivos por los cuales actúa esto que no es una democracia mundial. Voy a terminar porque creo que estoy siendo extenso, no tengo ni idea del tiempo que voy y sé que hay que haber espacio para las preguntas. Tampoco en las naciones la democracia es un hecho tan... la democracia liberal, eso que nosotros... eso, según los académicos especialistas en estas cosas, a los que yo no les doy mucha pelota, pero existen, dicen que en el mundo hay 19 democracias plenas. O sea que la democracia esa donde existe división de poderes y todo más o menos, tipo, diría Mario Weinfeld, el del periodista noruego, ¿no? Eso existe en 19 países. Los nórdicos, en la región, en Uruguay, por ejemplo, te dicen. En Uruguay hay democracia plena. A medida que no hay presos políticos, no tenés, yo qué sé, no tenés amor o bonadío, no tenés, en fin, ahí vos decís, bueno, se parece una democracia, porque no es solo tener el voto, ¿verdad? O sea que tampoco en el mundo existe. Pero si nosotros nos vamos más a fondo, ¿cuál es efectivamente el nivel de democracia que existe en países tan desiguales? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de democracia que podemos hablar cuando tenés, por ejemplo, el 30 o el 40% de la población en este momento en Argentina viviendo en condiciones de pobreza? Yo creo que Argentina va a enfrentar este periodo la necesidad de resolver los problemas que dejó Macri, indudablemente. Lo va a hacer en un contexto quizá bastante adverso desde el punto de vista internacional. Esto no es el periodo de la vez pasada donde los precios de los commodities todo te tiraba para arriba, pero que es muy probable que logre, en mi opinión, un salto en crecimiento. Pase de la caída, empezar a crecer hasta por el efecto rebote, porque solo por motorizar el consumo interno eso puede llegar a suceder. Pero yo espero que los argentinos, también de los uruguayos, y los espero, me hubiera encantado hablar del tema de los procesos electorales, que además caen las elecciones el mismo día, pero ya estamos muy largos. Espero que en este nuevo periodo que se abre para gobiernos de otro corte, gobiernos de corte nacionales, populares, progresistas, centroizquierda, llámenles como quieran, pongamos un énfasis todavía mayor al que se puso en el periodo anterior, por construir una integración que nos permita pararnos enfrente de esta gobernanza medio dictatorial mundial con más fuerza. Porque solo en clave de unidad latinoamericana vamos a poder enfrentar esos desafíos y lograr ganar suficiente soberanía en cada uno de nuestros países para tomar políticas distintas, sostenibles, duraderas. Bueno, muchas gracias y escuchen. Una más y no jodemos más. Una más y no jodemos más. Una más y no jodemos más. Bien breve. Con respecto a UNASUR, que Argentina se retiró de UNASUR, igual que otra serie de países de América Latina se retiraron de UNASUR. En realidad yo, como sugerencia, cada vez que alguien dice volver al mundo, lo que está diciendo es someterse a los Estados Unidos, por lo menos en esta zona del mundo. Así que desde el mismo momento en que dicen volver al mundo, te van a retirar de todos los aspectos que uno podía considerar que era integrarse al mundo. En este caso, a la UNASUR, que además cumplió funciones muy importantes en los pocos años donde tuvo toda la vigencia de todos los estados. Entre ellas, parar una guerra, a la cual le quería agradecerle a Néstor Kirchner en particular. Pero yo tuve la oportunidad hace muy poco tiempo de entrevistar a Alberto Fernández y a Pepe Mujica juntos en la chacra. Y le pregunté por el tema de UNASUR. Y me alegró mucho porque él me parece que tiene una visión muy latinoamericanista de buscar recuperar ese tipo de instrumentos. Vamos a tener esta oportunidad, insisto nuevamente,
por Argentina, por México, y porque en algún momento lo vamos a tener, pero hay que aprovecharla, pero es fundamental. No es solo para los aspectos de seguridad, es construir es casi una nación latinoamericana. Es la única forma, es una opinión, ¿no?, que tenemos nosotros de desarrollarnos como continente. Y eso implica no solo la seguridad ni la economía, implica la seguridad, la economía, la cultura, parar con la xenofobia dentro de nuestros propios países, parar con un montón de cosas que existen que no podemos desconocer. Una cosita más con respecto al compañero que decía, porque tiene nombre. ¿Sí? Yo creo que al final, si vos entras para abajo, esto tiene dueños con nombre, familias, cosas concretas, acá en Argentina, en Estados Unidos, en todo, porque los países son entidades difusas, aunque puedan tener intereses nacionales, al final esos propios países son controlados por familias, por un poco un grupito, no es que sea la totalidad del... pero pueden cambiar los nombres y mantenerse las orientaciones. Tampoco es que vos te arreglaste con esos 10, ¿no?, y con Rochi, con Soros, con no sé qué, y lo arreglás esto. No funciona así. Y un último aspecto vinculado a la pregunta que hizo una compañera. Yo no sé nada del tema de las criptomonedas, ni de blockchain. Hay algo más de blockchain en realidad, que creo que tiene otro interés, ¿no?, y otra perspectiva. Pero vi, por ejemplo, en Venezuela el intento de crear una criptomoneda para evadir los problemas que estaba generando los Estados Unidos. El petro, única criptomoneda que yo conozco que se sostiene en un tangible, que es el barril de petróleo. ¿Sí? De todas maneras, inmediatamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio la orden de que no se pueda negociar con petro. Entonces, claro, al final el problema es quienes no se sometan a eso, porque si no se someten, diría Bertolt Brecht, con el mendigo y el perro muerto, si nadie le cree al emperador, el emperador finalmente no impera, pero hay muchos que le creen al emperador, no es que estamos en un mundo donde el tipo manda un tuit y efectivamente tiene efectos. Ahora la JP Morgan lo está midiendo con un índice, ¿no? Un índice para ver el efecto que tiene sobre la economía mundial los tuits de Trump. ¿Sí? O sea, observemos eso, a ese nivel estamos de lo que yo llamo una dictadura mundial.